a Apologética Malacitana. Espero que todos nuestros hermanos que estén suscritos y como todos los simpatizantes del canal, espero que estén totalmente a salvo, ¿verdad?, de este coronavirus. Espero que dentro de lo que cabe, pues cada uno de nosotros llevemos lo mejor posible el confinamiento que estamos viviendo, ¿verdad? Y que parece que va para largo. El tema que traigo en esta ocasión son los ataques que están haciendo. Lo han hecho siempre, pero en estos últimos días, estas últimas semanas, pues parece ser que este ataque está recobrando cierta fuerza, ¿verdad? Y es que muchos se preguntan qué está haciendo la Iglesia para combatir, para ayudar todo este tema, ¿verdad? Esta pandemia que estamos viviendo y sufriendo todos. Estas personas parece que están más pendientes de ver a ver en qué ayudan los demás, o en este caso la Iglesia, pero se olvidan ellos en ver en qué ellos pueden ayudar o en qué pueden aportar a los demás. Estamos viendo diferentes ataques que dicen que el Banco Vaticano tiene trillones, ¿verdad?, de millones de euros, cosa que no es cierto, y no es más que un ataque más de las sectas y de personas que suelen decir estas cosas repitiendo lo que escuchan de otras personas y no se paran a pensar, no se paran a analizar, a investigar lo que significa o lo que es el Banco Vaticano. El IOR, o el Instituto de las Obras de Religión, a lo que las personas le llaman banco, pero no es un banco, ¿verdad? El Banco Vaticano no es un banco al uso, no es un banco al que tú puedas ir, pedir un préstamo, ¿verdad?, para comprarte una casa, para comprarte un coche, ¿verdad? Este Banco Vaticano, que fue fundado por el Papa Pío XII en 1942 y fue fundado con el propósito de conservar y administrar los bienes confinados al instituto por personas físicas y jurídicas y que tengan por objetivo actividades religiosas o de índole caritativa. Entre otras funciones, permite a la Santa Sede, al Vaticano, administrar esos recursos y sirve para financiar a las iglesias con mayores necesidades económicas situadas en países más pobres, ¿verdad?, en el tercer mundo. Dice una enciclopedia secular lo siguiente: aunque popularmente es conocido como el Banco Vaticano, técnicamente no lo es, ya que el Instituto para las Obras de Religión no tiene fines de lucro y tampoco presta dinero o realiza inversiones directas. Esto lo dice una enciclopedia secular y lo puedes buscar sin ningún problema. No es un banco al que tú puedas ir a pedir crédito, ¿verdad? Como estamos diciendo, no puedes ir, ¿verdad? No es un banco, no es un banco. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos prestan dinero, ¿para qué? Para luego ganar más dinero, sino que este banco es el que, digámoslo así, financia, el que es el depositario de todas esas cantidades de dinero, muy pocas que tienen dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que las iglesias dentro de países mucho más pobres puedan tener lo mínimo para poder ir subsistiendo. Recordemos, cada parroquia, eso lo saben los católicos, los protestantes no, cada católico que va a su parroquia sabe que de su ofrenda sale para pagar el recibo de la luz, para pagar el recibo del agua, ¿verdad? Que si mañana se abre una grieta en la pared, se hace una colecta. ¿Para qué? Para arreglar ese desperfecto. No es que el Papa te firme un cheque con miles de euros, millones de euros para que tú arregles la parroquia. Así no funciona esto. Este Banco Vaticano
cuenta con casi 19.000 usuarios, de los cuales unos 5.200 son instituciones católicas, que tienen la titularidad del 85% de estos fondos administrados por el Banco Vaticano, y 13.700 son personas entre las que se encuentran religiosos y empleados y otros autorizados y diferentes personas y diplomáticos ante la Santa Sede. La Santa Sede maneja 1.200 millones de personas en todo el mundo y cada año presenta números rojos desde hace ya más de 15 años, y ya en 2018, no hace mucho, tuvo números rojos, tuvo pérdidas por valor de 25 millones de dólares. ¿En qué se gastó la iglesia ese dinero? En cuidado de inmuebles, monasterios, iglesias, seminarios, hospitales. ¿O qué creemos? Que las catedrales, las iglesias, las parroquias no necesitan ser de vez en cuando reformadas. Imagínense catedrales con 500, 600, 700 años. Las catedrales son un poco como las personas, ¿verdad? Con el paso de los años, pues van sufriendo, ¿verdad? Diferentes desperfectos. El Papa y la Iglesia han donado dinero para la crisis del coronavirus. Y muchos dirán, pues yo no lo he visto. Es que tú no tienes que verlo. Tú no tienes que verlo. Muchos dirán, es que yo no he visto al Papa de salir y entregar cheques para el coronavirus. Tú no tienes que verlo. La Iglesia no funciona de esta manera. ¿Cómo? Dice el Señor en Mateo 6, versículos 3 y 4. Dice, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así que tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Aquí en la iglesia no vamos con platillos y con tambores cuando la iglesia hace un tipo de donación de este tipo, ¿verdad? Se fijan, ¿verdad?, en qué hace y qué no hace el Papa, ¿verdad? Pero no toman reparo y hacer esa misma crítica, por ejemplo, con los actores de Hollywood, futbolistas, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que puede facturar en un año 100, 150 millones de euros. A este tipo de personas, las personas que integran este tipo de denominaciones no reparan en ellas, sino que siempre el dedo acusador, ¿verdad? Os voy a contar una anécdota bastante bonita, ¿verdad?, que expresa la verdadera riqueza de la iglesia. Os voy a hablar del diácono Lorenzo, ¿verdad? Entre las personas, ¿verdad?, que son detractores de la iglesia, ¿verdad?, y atacan a la iglesia con ese tema. Este tema de la riqueza de la iglesia, esto ya viene muy antiguo, muy antiguo. Fíjense si es tan antiguo que ya en el año 258, durante el emperador Vespasiano, ya se creía que la iglesia era rica. Fíjense, en el año 258 después de Cristo, el emperador Vespasiano le pidió al diácono Lorenzo que le entregara todos los tesoros de la iglesia que tenía en Roma. Ese emperador esperaba que este diácono le llevara lingotes de oro, ¿verdad?, sacos de dinero, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su sorpresa? Al día siguiente, el diácono Lorenzo se presentó delante de la presencia de Vespasiano y fíjense lo que le entregó: las riquezas de la iglesia. Les entregó los leprosos, los tullidos, los ciegos, los enfermos, las viudas, los huérfanos que habían en Roma, y le dijo: estos son los tesoros de la iglesia de Roma. Por supuesto que el emperador Vespasiano entró en cólera y mandó a pagar
con la muerte por su insolencia, ¿verdad?, al diácono Lorenzo y lo mandó a la muerte, ¿verdad? Murió asado en una parrilla después de innumerables tormentos. Así que la historia de hace 1700 años hasta ahora, pues parece que esa idea no ha cambiado mucho. La mayoría de estas críticas que hacen a la iglesia, que la iglesia es rica, proviene de las capas evangélicas, ¿verdad?, sobre todo de Estados Unidos, y viene en un sentido de crítica, ¿verdad?, pero una crítica que es bastante hipócrita, ¿no?, ya que dice que la iglesia posee ese tipo de riqueza y que no se la da a los pobres, ¿verdad? Esto es una doble moral que ellos tienen, ese pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando el pastor va en un Mercedes, el pastor va en un BMW, el pastor tiene un bonito reloj, ¿verdad?, una bonita casa, pues ¿qué dicen? Que Dios bendice a su pastor. ¿Qué ocurre cuando miramos a la iglesia y ven al Papa sentado en un sillón de madera pintado de oro, pintado de dorado? Pues dicen que tienen que vender todas las riquezas, que eso no es de Dios, que Dios no quiere esa cosa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que la riqueza es bendición de Dios o es maldición de Dios? Por eso, este pensamiento es un tanto irónico, ¿verdad? Ellos critican, ¿verdad?, ese tipo de cosas de la iglesia. Pero si vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios pedía que todo lo que se reservaba al culto fuera de una alta excelencia, ¿verdad? Cuando mandó a construir los querubines, ¿de qué dijo que lo hicieran? De hojalata, de bronce, ¿a qué no? De oro macizo. Cuando Salomón le construyó ese tremendo templo al Señor, ¿de qué estaba recubierto todo? ¿De qué era todo? Era de oro. ¿Por qué? Porque tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros a Dios, ¿verdad? Lo más excelso, lo más excelente tiene que ser para Dios. La revista Fortune examinó en el año 87 la contabilidad del Vaticano. La revista Fortune, como ustedes sabrán, lanza cada año la lista, ¿verdad?, de las instituciones, de las personas más ricas a nivel mundial. Y cuando esta revista tuvo que hacer ese informe, pues se dio de bruces en que vio que la iglesia había perdido cerca de 500 millones, ¿verdad? Y que todas esas reservas que tenía la iglesia, muy mal aconsejada, por cierto, se invirtió mal, ¿verdad?, en el Banco Ambrosiano, y la iglesia quedó prácticamente en bancarrota. A diferencia de lo que dicen muchos, el Banco Ambrosiano colapsó en el año 1982 y no pertenece a la iglesia. El balance económico de la iglesia contradice, ¿verdad?, esas leyendas negras, ¿verdad?, que muchos tratan de demostrar para que tú como católico o tú como protestante aborrezcas a la iglesia porque es rica. En el año 2003, el cardenal Sergio Sebastiani explicó con una sonrisa irónica. Dijo lo siguiente: si tuviéramos tanto dinero, no tendríamos necesidad de sacar la mano para pedir ayuda. Y cuando un periodista le llegó a preguntar al mismo cardenal: ¿y las riquezas del Vaticano, dónde están?, le respondió: una leyenda, la realidad es mucho más prosaica. Así respondió este purpurado italiano, en el cual, ya viendo desde principios del siglo XXI como el mundo entró en recesión y la iglesia no fue salva de
esta tesitura, ¿verdad? Un punto crucial de dentro de la crítica de lo que es la iglesia, que la iglesia es rica, para decir veladamente que la iglesia no ayuda a los más pobres, a los más desfavorecidos, y eso es no ser honesto, eso es una infamia, una calumnia. No hay, y lo digo de nuevo, no hay, ni ha habido, ni habrá una institución en el mundo que por 2000 años haya estado más pendiente de los pobres, de los enfermos y de los abandonados. Siempre ha existido un ejército de cristianos católicos velando por los más desfavorecidos. Me he molestado en buscar datos concretos de la ayuda que da la Iglesia a América Latina y América del Norte. ¿Por qué de América? Porque la mayoría de ustedes que me siguen pues son de allá. Fíjense, números concretos, ¿verdad? Números concretos para que vean que la Iglesia está con los más pobres y los más desfavorecidos. Fíjense, hay 22.562 escuelas primarias, 11.000 escuelas secundarias, 1.700 hospitales, 5.663 dispensarios, 38 leproserías, 3.839 casas de ancianos, de enfermos crónicos y minusválidos, 2.463 orfanatos, 3.715 jardines de infancia, 13.652 centros de educación o reeducación para personas drogodependientes, inmigrantes y para mujeres víctimas de violencia de género. Por no hablar de Cáritas, por no hablar de Proyecto Hombre, por no hablar de los Confer, ¿verdad? Para que vean que dentro de estos números, que siempre son números fríos, detrás se encuentra la iglesia. Donde veas un pobre, ahí está la iglesia. Y hermanos que me ven, ya sean católicos o no católicos, la próxima vez que te digan la iglesia no ayuda a los pobres, no te grabes ese mensaje y lo sueltes, sino muéstrate como una persona inteligente e investiga. Y cuando hayas investigado, si has llegado a la misma conclusión que yo, vete a esa persona que te lo dijo y llámalo en toda su cara. Eres un mentiroso y me querías engañar. Me despido con una frase que yo creo que guarda mucho sentido, ¿verdad?, en lo que estamos hablando. Y quiero que esta frase la usen a modo de reflexión. Fíjense cuánta sabiduría se encierra en esta frase. El sol alumbra y tiene manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Los malagradecidos hablan de las manchas. Dios quiere que seamos agradecidos. Como está el famoso dicho, es de bien nacido ser agradecidos. Y tenemos que ser agradecidos porque tenemos una iglesia que siempre está con el más desfavorecido, con los más pobres, con los perseguidos. Por eso, hermanos católicos, apoyemos a la iglesia en esa labor, que con esa pequeñita ofrenda que damos en la iglesia es mucho. No somos como en otros lugares, que no quiero decir nombres, en los cuales dejan la ofrenda, dejan los diezmos y se olvidan de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, y todo va al bolsillo de una sola persona. Así que el Señor tenga misericordia de estas personas que no ponen esos bienes en manos de los más pobres. Así que, hermanos, Dios te guarde, Dios te bendiga.